Bienvenidos todos a este vídeo sobre redes locales donde vamos a ver todo sobre IPv4. Para ello he desglosado todo desde lo más básico hasta lo más complejo para todos los que no sepáis nada sobre el tema, pero para los más avanzados en la descripción os dejaré la línea de tiempo donde podéis encontrar los diferentes apartados para que vayáis directamente a lo que necesitéis. Lo que vamos a ver en este vídeo va a ser qué es una IP, cómo funciona una IPv4, máscara de red y subredes, cómo tener una dirección de red de una IP y averiguar dirección de broadcast y máscara de red de una IP. Entre otros conceptos y explicaciones clave, por lo que te recomiendo que pauses el vídeo cada vez que lo necesites. Lo primero de todo es entender qué es una dirección IP. Y la teoría nos dice que es una dirección de red lógica que identifica un dispositivo dentro de la red, y no puede haber dos iguales. Pero esto lo vamos a entender mucho más fácil con un ejemplo. Imagina la red de tu casa, donde tienes conectados un teléfono móvil, un ordenador y una tablet. Bien, pues para que dentro de esta red pueda existir una comunicación tanto entre ellos como hacia el exterior, necesitan poderse distinguir, y aquí es donde entra al juego las direcciones IP. Voy a ponerte una analogía muy rápida para que termines de entenderlo. Imagina que el barrio donde vives es la red y que tiene que llegarte un pedido a casa. El mensajero sería todo lo que interviene en la comunicación, el router, los switches, protocolos, etc. Pero para que te llegue a tu casa tienen que tener tu dirección. Tienes que tener una dirección y que sea única. Pues sí, esta dirección sería la dirección IP. Ahora que ya sabemos qué es una IP y su importancia para identificar dispositivos en una red, vamos a ver cómo funciona IPv4, es decir, la cuarta versión del protocolo que asigna esas direcciones. Lo primero que tenemos que saber es que utiliza números de 32 bits que para facilitar su lectura se expresa en 4 cifras decimales separadas por puntos y cada cifra representa 8 bits. Sí, ya sé que así no dice mucho, pero vamos a desengranarlo y verlo poco a poco, ya veréis lo fácil que es. Primero cojamos esas 4 cifras decimales separadas por puntos que ya todos conocemos. También nos dice que cada cifra representa 8 bits, haciendo un total de 32 bits. Bien, pero ¿dónde están estos 8 bits realmente? Para verlo tenemos que expresar en binario cada uno de estos 4 números, es decir, el 192, el 168, el 0 y el 1. Y como necesitamos estos 4 bloques de 8 bits para llegar a nuestros 32 bits, en números como por ejemplo el 1, que sería simplemente un 1 y no llegaría a 8 bits, lo que vamos a hacer es rellenarlo con ceros a la izquierda hasta obtener los 8 bits. Vamos a ver qué es la máscara de red, la cual podemos definir como un número que ayuda a identificar qué parte de una dirección IP corresponde a la red y qué parte al dispositivo dentro de esa red. Tenemos dos maneras de representar esta máscara, una de ellas es con una notación decimal y otra con una notación abreviada o CIDR. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos nuestra IP, con su notación abreviada /24. Este 24 lo que nos quiere decir es que los primeros 24 bits van a identificar a la red y el resto al equipo. Como tenemos que tener 32 bits en total, en este caso serán los últimos 8 bits el identificador de equipo. Para ver la notación en decimal de la máscara de red es muy fácil. Solo tenemos que coger nuestra IP en binario y poner todos los bits de red a 1 y todos los bits de equipo a 0, que quedaría algo de esta manera. Y si ahora lo pasáis a binario cada uno de estos 4 números, os quedará 255, 255, 255, 0. Y antes de continuar, tengo que pedirte de una manera muy rápida algo que es gratis. Y es que, por favor, si te está gustando el vídeo, le des a like, te suscribas y actives la campanita para apoyarme a crear más contenido de este tipo. Vamos a por las subredes. Lo primero que tenemos que saber es cómo funcionaban antes. Y es que funcionaban con un sistema de clases que dependiendo de los primeros bits de la IP se determinaba la máscara de red. De manera que si la IP estaba comprendida entre 0 y 127, su máscara sería de 8. Si su primer octeto estaba comprendido entre 128 y 191, su máscara sería de 16. Y si por último estaba comprendido entre 192 y 223, sería de 24. Pero podemos ver que esto es más ineficiente que comprar un autobús de 50 asientos solo para llevar a tu gato al veterinario. Tenías que crear una red de clase C que te daba 256 IPs disponibles. Por eso actualmente lo que se utiliza es el direccionamiento sin clase. Es decir, que podemos ajustar la máscara al tamaño de red deseado. Así, por ejemplo, si la red que vamos a crear tiene 2000 equipos, elegiremos una máscara de /21 que nos permite hasta 2048 IPs. Y no elegiríamos una /16, donde desaprovecharíamos más de 63.000 IPs. Ya tenemos todo lo necesario para crear subredes, es decir, dividir una red en varias subredes más pequeñas. Vamos a hacer directamente un ejercicio para entenderlo mucho más claro. Imaginad que tenemos un espacio de direcciones, 192.168.1.0, con una máscara de /24.
Es decir, podemos utilizar 254 direcciones IP. Lo que vamos a hacer es dividirla en dos subredes. Y para ello el primer paso es dividir la parte de red de la parte de host, que es algo que ya hemos aprendido a hacer. El segundo paso va a ser coger prestado un bit de la parte del host para crear las subredes. ¿Por qué un bit? La explicación es simple. Con un bit podemos tener el valor 0 y 1, ¿verdad? Es decir, dos valores, uno para cada subred que vamos a crear. De esta manera, si quisiéramos dividir la red en 4, podríamos coger de la parte del host 2 bits, ya que con 2 bits tendríamos los valores 0, 1, 1, 0, 1, 1 y 0, 0. La manera de calcular esto es con potencias de 2. Por ejemplo, 2 elevado a 3 serían 8, es decir, podríamos dividir la red en 8 subredes. Vamos a ver cuáles son las direcciones de estas dos subredes que hemos creado, pero antes hay algo que tenéis que saber, y es que en todas las redes hay dos direcciones que no se pueden utilizar. La primera, cuando está todo el host a 0, y la última, que es para el broadcast. Aquí tenemos la primera subred, donde el bit que hemos tomado prestado está a 0. Y aquí tenemos la otra subred, con el bit prestado a 1. Con esto tenemos que la primera subred empezaría con la dirección 192.168.1.0. Os acordáis, ¿verdad? Ahora al tener el 25 de máscara de red, el bit prestado pasa a ser del identificador de red. Si dudáis, volver a ver la parte donde explico la máscara de red. Lo dicho, ya tenemos nuestra primera dirección. Pero sabemos que la primera no puede usarse, así que el rango que tenemos para asignar IPs será el siguiente. El primer host empezará por 192.168.1.1 y el último host terminará en 126, ya que sabemos que el último tampoco podremos utilizarlo al set del broadcast, que sería el 127. La segunda red tomaría el host prestado con el valor a 1 y aplicando el mismo método que acabamos de hacer con la subred 1, este sería el resultado.